Colonel Sanders, la historia de un adulto mayor que no se puso límites y levantó un imperio con su idea. ¿Qué esperas tú para dar ese primer paso? Historia como esta nos hacen ver y son una prueba de que nunca es tarde para soñar. Nunca es tarde para dar ese primer paso. Muchas veces le ponemos cuidado a un chorro de agua y no nos damos cuenta del gran océano que tenemos al frente. Si quiere cambiar de empleo, empiece a enviar las hojas de vida. Si quiere comprar esa moto o ese carro, empiece ahorrando la primera cuota. Dé el primer paso. Sí, ya, hoy, en este mismo momento. Espero esta historia les sirva como ejemplo de que la demora es dar ese primer paso. Ya lo que sigue es salir corriendo y después de que arranque ya no va a haber nadie que lo alcance. La creatividad que tenemos en nuestras mentes muchas veces no la explotamos porque nos dejamos vencer del miedo, del qué dirán. La extraordinaria historia que van a escuchar a continuación solo es una de tantas personas que se atrevieron a soñar, que se atrevieron a ver más allá del chorro de agua. Alístense, porque la historia que viene les va a servir como empujón para cambiar sus vidas completamente. La edad no es ni será nunca un límite. Muchas veces las personas llegan a cierta edad y creen que ya no sirven para nada. Muchos se autoperciben como si fueran un estorbo o como si lo que piensan y hacen no funcionara o no fuera de gran importancia. Los sabios siempre han entendido que las personas que tienen más edad son las personas que tienen más vida y por ende más experiencia. Muchas veces estas personas ya pasaron por lo que estamos viviendo y a veces nos dan consejos y es porque ellos nos perciben como espejos y no quieren que cometamos los mismos errores que en su momento ellos quizás cometieron. Por eso que te quede claro, la edad no es ningún limitante para crear algo nuevo. Si estás trabajando en un proyecto o en alguna idea, dedícate ese tiempo a ti y a tu idea, ya que al fin y al cabo es tu creación. Es algo que tarde o temprano es lo que te va a dar sus frutos y te vas a sentir realizado. Y si fracasas, perfecto. Cada intento es una experiencia más. No te entretengas en lo que digan. Tú sigue trabajando en tu idea. Sigue metiéndole ganas a ese proyecto. La historia que nos reúne hoy es la historia de Harlan David Sanders, o como también es conocido el Coronel Sanders. Este es un gran ejemplo de que debemos empezar a ejecutar nuestras ideas. Este hombre, a sus 62 años, aumentó desaforadamente sus fuentes de ingresos con su emprendimiento, que sin saberlo, se iba a convertir en lo que se puede decir un gran imperio de negocios comerciales con productos de alta calidad. Para entender esta extraordinaria historia, debemos viajar al pasado y ver los inicios del coronel. Su vida no fue nada fácil. Nació en el año 1890 en Henryville, Indiana. Por cuestiones del destino, nació en una familia humilde, la cual fue originaria de Irlanda. Muchas veces la vida le manda las desgracias justo a los que más lo necesitan y a los que han venido sufriendo una cadena nada agradable. Tan así que su padre muere a los 5 años, después de esta trágica noticia y siendo el mayor de 3 hermanos con tan solo 5 años. Después de ese momento, y como en la mayor parte de los casos, quedó como el hombre de la casa. Debido a las necesidades, tuvo que dejar sus estudios escolares con tan solo 12 años y coger la hoz, la pala y el martillo y empezar a trabajar en la granja familiar, la cual era la que les llevaba el pan a la mesa y pagaba los gastos que se iban generando. Desde que murió su padre, tuvo que ser la mano derecha de su madre y por esta razón, siendo tan solo un niño, aprendió a cocinar. Los que lo conocieron dicen que tenía un sazón que hacía que se chuparan los dedos cuando se desgustaba lo que hacía. Debido a la ausencia de su padre, su madre se enamoró del que pasaría a ser su padrastro, el cual se casó con su madre. La relación entre el padrastro y Sanders hizo que éste se pasara a la casa de unos familiares con los cuales no duró mucho. Luego se alistó a las filas del ejército. Estando en el ejército, solo tenía 15 años. Esto quiere decir que no tenía la edad necesaria para entrar a las Fuerzas Armadas de su país.
Sin embargo, Sanders, con su astucia, logró falsificar su partida de nacimiento con unos falsificadores de poca monta. Estando en el ejército, prestó servicio militar en Cuba. En esta época no pudo alcanzar el alto grado de coronel. Curiosamente, este grado llegaría mucho tiempo después de dejar el ejército. En el momento en el que Sanders dejó el ejército, tuvo que conseguir varios trabajos ya que tenía una familia a la cual llevarle el pan a su casa. En este punto tenía a su esposa y 3 hijos. Los trabajos en los cuales ejerció fue como comerciante marino, vendió seguros, hizo parte de bomberos de ferrocarril, entre otros empleos con los cuales hizo dinero para llevar comida a su casa. El año 1929 se dio un periodo conocido como el crack del 29, o conocido por algunos como el Jueves Negro, en donde se dio una caída constante y catastrófica de la bolsa de Nueva York. Este suceso fue tan devastador que marcó el inicio de la Gran Depresión, la cual es conocida como una crisis económica global que duró alrededor de una década. Y esta afectó a millones y millones de personas. En este suceso hubo desplome de las acciones, se sentía un ambiente de pánico e incertidumbre. La economía global entró en crisis. Todo esto hizo que miles de familias entraran en una pobreza extrema. En este punto, Sanders tomó una decisión que cambiaría su vida por completo. Realizó una asociación con Shell para hacerse cargo de una estación de servicio en Corbin, Kentucky. En este punto es donde nace un gran visionario, que generaría muchos millones de dólares. Sanders tenía un sueldo que era como el de los demás y no era nada competente. Por esta razón decidió hacer un dinero extra, con su idea de ofrecerle comida a los transportadores que paraban a su estación de servicio a llenar sus vehículos con combustible. Debido a la crisis que atravesaba el país, el menú que ideó Sanders fue sencillo: pollo frito. Pero este pollo no era como el de los demás. Este pollo no era como el de cualquier asadero. No. Este era un pollo rico y crujiente, y por azares del destino se convirtió en el pollo con más demanda en todo el estado de Kentucky. La voz se extendió y su fama iba en aumento, hasta el punto que su restaurante empezó a ser uno de los más visitados de su época. Este empresario lo que hizo fue ampliar un comedor para aproximadamente 150 personas. Y esto no se quedó solo ahí. Sanders, al ver la fama que estaba obteniendo, decidió seguir trabajando en la mejora de su pollo, mejorando así su receta y sus métodos. En este punto ya tenía la receta secreta patentada, ya tenía una fórmula secreta para cocinar su pollo, la cual se dice que tiene alrededor de 11 hierbas y especias. Gracias a su fama, el gobernador de ese entonces le dio el reconocimiento honorífico, el coronel de Kentucky. El coronel estaba feliz de ver la gran empresa que había creado, de ver todo lo que había logrado. Pasó a ser uno de los hombres más reconocidos en su estado y en su país. Sus negocios se fueron ampliando e incluso llegó a abrir el primer motel de la localidad. Hasta este punto, pareciera que la historia del coronel solo tenía subidas. Sin embargo, hubo hechos que hicieron que el coronel tuviera que repensar su negocio y acomodar su historia al contexto. Como bien es sabido, en la Segunda Guerra Mundial hubo un racionamiento masivo de gasolina. Esto obligó a que se cerraran muchas estaciones de servicio de gasolina, entre ellas en la que trabajaba el coronel. Como si esto fuera poco, se dio la construcción de la Interestatal 75, la cual es una de las autopistas más importantes que unen al norte y el sur, lo que hizo que la carretera en la que se encontraba su restaurante pasara a ser una secundaria y por ende poco transitada. Las ventas en este punto empezaron a verse afectadas. Muchos en este punto hubieran tirado la toalla y simplemente hubieran aceptado el fracaso, pero el coronel sabía que sus límites iban más allá. Lo primero que hizo fue cerrar su restaurante que tanto dinero le había generado en estos últimos meses. Y no se retiró. Para él, este fue el comienzo. Puso un restaurante en una nueva ubicación
y en este momento se le ocurre la gran y millonaria idea de crear una red de restaurantes con el nombre de lo que en este punto ya era una empresa, bajo el sistema de venta de franquicias. Su nuevo restaurante fue abierto en Salt Lake City, Utah. Esto llevó el nombre de Kentucky Fried Chicken. En este punto, el coronel se propuso a recorrer todo Estados Unidos en su Ford, vendiendo sus franquicias, haciéndose millonario mientras emprendía una gran aventura. En el futuro, 12 años después, el coronel tenía 74 años y ya era millonario. Había hecho una fortuna y tomó una decisión que para muchos puede llegar a ser dura de comprender y para otros es la mejor forma de jubilarse definitivamente. El coronel vende la cadena de restaurantes a un grupo inversor por 3 millones de euros. Además, firmó para tener un sueldo vitalicio. Al mismo tiempo, uno de los tratos con los inversores es que iba a seguir siendo la imagen de la compañía, para la cual siguió trabajando ya como embajador de la marca. Ya millonario y con muchos años de experiencia encima, sabiendo que no necesitaba muchas cosas, el coronel no paraba de emprender. Se dio cuenta que con el tiempo Kentucky Fried Chicken se fue convirtiendo en una cadena de comidas rápidas y el producto cambió debido a que tuvieron que hacer cambios en la receta para que el producto siguiera siendo rentable. Esta receta era más tradicional y más común. Sin embargo, se seguía vendiendo porque el nombre de la empresa ya estaba acreditada. Sin embargo, el coronel a sus 78 años decide abrir un nuevo restaurante con el nombre de su esposa, Claudia Sanders Dinner House, en donde preparó su pollo con su receta patentada, el cual era el original y de buen sabor. Un soñador que nunca paró de soñar. El coronel Sanders muere a los 90 años de edad, en el año 1980. Antes de morir, había dicho que en su lecho quería ser enterrado con su tradicional traje blanco de chaqueta cruzada y lazo negro al cuello. Muere un hombre realizado, un hombre que fue más allá de los límites establecidos, un hombre que no se detuvo a escuchar a lo que decían los demás, que no se puso topes por su edad, un hombre que sabía de lo que era capaz y que construyó un imperio que hoy en día es conocido en todo el mundo. Como dato curioso, el que fue su primer restaurante, el de la estación Shell, hoy en día lleva el nombre de Harland Sanders Cafe and Museum, el cual es un museo en donde se guarda toda la memoria histórica de lo que fue, es y será KFC. Por último, y sabiendo que fue un hombre próspero, su último restaurante sigue funcionando. Y para los que no saben, KFC es una cadena de restaurantes a nivel mundial en la cual se sigue viendo la imagen del coronel Sanders. Muchas gracias a todos y todas por llegar hasta este punto. El mensaje que les queremos dejar con esta historia es que nunca paren de soñar. Invitarlos a que sigan metiéndole tiempo y energía a ese proyecto, aunque nadie los vea, aunque nadie los halague. Desen ánimo ustedes mismos. El proyecto solo avanza si ustedes avanzan con él. Nunca paren de soñar, así sientan que la edad ya los alcanzó, porque los límites solo están en nuestras cabezas y a veces solo somos nosotros mismos limitándonos. Avanza en tus proyectos hasta lo imaginable. No creas que todo será fácil. En el camino vas a ir cayendo y vas a ir encontrando obstáculos, van a haber dificultades, pero vas a ir aprendiendo y recuerda, las peores jaulas son las que nos ponemos nosotros mismos. Si te gustó este video, síguenos para ver más historias como estas, historias que te harán volar la cabeza. Denle like para que les sigamos apareciendo y compartan esta historia con alguien que ustedes creen que les pueden servir como empujón. Nos vemos pronto con más historias. Háganos saber en la caja de comentarios qué otras historias les gustaría escuchar. Por último, si tiene una historia que quiere ser contada a modo de relato, háganoslo saber en el correo que dejamos abajo.
No olvides suscribirte a Dato y Relato.